aquí en el estudio Luis Mauricio Torres, investigador del INCO. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, gracias por acompañarnos. Traes datos súper interesantes sobre una consulta indígena sobre proyectos energéticos. Cuéntanos. Bueno, esta tarde te vengo a hablar precisamente de estas consultas indígenas y más que enfocarnos precisamente en este tema, quisiera verlo como un preámbulo a qué cosas tenemos que ponerle atención en los siguientes meses y en los siguientes años para la correcta implementación de las reformas estructurales. Por ejemplo, en 2013 pues, se dio la reforma energética y fue un gran paso. Terminamos con un monopolio del Estado en la producción de hidrocarburos, por ejemplo. Pero una vez que empezamos a implementar, una vez que el gobierno empieza a tener agencias que construyen instituciones, que generan procesos, bueno, se encuentra con algunas áreas de oportunidad y creemos que la consulta indígena es uno de esos puntos en los cuales debemos de poner atención. Y nos parece importante principalmente porque muchos inversionistas se encuentran bajo una incertidumbre jurídica. A veces cuando estos procesos no se llevan a cabo de manera correcta, cuando se llega a tener litigios, aún después de un proceso bien acordado con las comunidades, y también porque es de interés de las comunidades tener muy claro a qué beneficios pueden aspirar de todos los proyectos energéticos, saber que este es su derecho, que tiene que ser una consulta previa, libre e informada, y de qué manera se pueden resolver algunas definiciones posteriores a la consulta. Por ejemplo, quién va a dar seguimiento a que los beneficios verdaderamente se entreguen a las comunidades, que no existan algunos intereses que no son legítimos de las comunidades y que pueden interferir en el proceso, como de crimen organizado, grupos políticos y pues muchas otras condiciones. Tendría que haber una asesoría para la gente de estas comunidades y para los inversionistas. Sin duda, una de las cosas que se tienen que resolver es cómo acordar la comunicación entre ambas partes, entre las empresas y entre las comunidades. ¿Existe actualmente? Nos parece que no hay suficiente claridad al respecto sobre cómo se tienen que dar, ¿no? La legislación actual te permite que haya procesos de consenso, de construcción de confianza, pero no necesariamente son tan específicas. Y el problema también es que es un tema complejo. El tratar con comunidades indígenas y el tratar, por otra parte, con inversionistas, el gobierno tiene que tener muy claros sus fundamentos de hasta dónde son las responsabilidades de las empresas y hasta dónde se puede otorgar beneficios a las comunidades y de qué manera pueden congeniar estas necesidades. ¿Qué tipo de organismos tendrían que sumarse a esta comunicación? Bueno, por ejemplo, la Secretaría de Energía es la principal rectora de este tema y bueno, también, por ejemplo, la ASEA podría incluir algunos aspectos, debido a que existen muchos aspectos del proceso en los cuales existen evaluaciones de impacto ambiental, también social, y que de qué manera vamos a evaluar cómo se otorgan los beneficios. Los inversionistas tienen que tener certeza jurídica sobre los tiempos para que no se vayan retrasando el periodo de maduración de los proyectos, y pues de esta manera tendríamos que estar juntando estas dos necesidades, tanto de inversionistas como de comunidades, y creemos que deberíamos ser mucho más explícitos sobre cómo se van a llevar a cabo. Algunas voces de las cuales entrevistamos para redactar un estudio el año pasado nos decían, bueno, probablemente lo que se necesita es una ley general de consulta indígena. Otras voces dicen que no, pero bueno, hay muchas maneras, hay muchos tecnicismos que podríamos evaluar para lograr una mejor implementación de la reforma, pero sin duda este es un tema que se tiene que mirar con lupa y observarla muy de cerca para que los beneficios de la reforma energética pues realmente lleguen tanto a los inversionistas privados como a las comunidades que van a ver afectadas en cierta manera, de manera positiva o negativa en sus comunidades. Luis, en medio de toda esta consulta y te has relacionado con el tema, ¿qué tipo de proyectos consideras que se pueden implementar en estas zonas que obviamente beneficien a ambos, a los pobladores, a los inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros? Bueno, no existe un parámetro como tal de qué proyectos son viables o no, y para eso precisamente es la consulta, para tener... También analizar qué tipo de proyectos. Exacto, qué tan razonable es un proyecto tanto para las empresas. Las empresas, bueno, claro que presentan todos los trámites de manera previa y lo que creen pues es que va a ser rentable en un futuro. Sin embargo, todas las consecuencias sociales y ambientales que puede tener y culturales que puede tener un proyecto de este tamaño, bueno, pues tienen que ser sometidas a este tipo de consulta, y es por eso que se adopta
la figura en las nuevas leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos, para que pues, en conjunto exista una gobernanza tal que las empresas y los líderes de las comunidades pues, puedan ponerse de acuerdo en cuáles son razonables y cuáles no. Y pues también esa misma complejidad de la que yo hablaba implica que, pues por un lado, las comunidades no siempre quieren lo mismo que otras comunidades, ¿no? Para algunas va a ser razonable una entrega de beneficios y para otras probablemente no lo sea, y es por esto que se tienen que llevar a cabo de la mejor manera. Luis Mauricio Torres, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, hacemos una pausa al regreso.